Aunque las autoridades del sector salud estatal y federal recomiendan quedarse en casa ante la pandemia de COVID-19, aún no hay restricciones para pasear a tu mascota. El director del Hospital Veterinario UNAM Banfield, Fausto Reyes, recomienda que los paseos sean cortos, evitando horas y lugares con afluencia de gente, así como el contacto con otros animales. Al regresar a casa, debe limpiar suavemente el pelo y patas con antiséptico o con la mezcla de agua y jabón. Si esto no es posible, toma en cuenta que el confinamiento también afecta de forma física y mental a tu mascota, pues su bienestar depende de 3 aspectos: el ejercicio físico, la exploración del entorno y la interacción social. Jugar todos los días con tu mascota es una buena alternativa. Dedícale entre 15 a 20 minutos al menos 2 veces al día. Lo más usual es lanzar una pelota u otro juguete, pero puedes aplicar cualquier otro juego estimulante como esconder premios en diversos sitios en una estancia para animarla a buscarlos. Otra forma es reforzar su educación con adiestramiento positivo, en el que emplee caricias o snacks para enseñarle lo que debe y no debe hacer. Así establecerás límites, evitarás castigos y reforzarás los vínculos con tu mascota. Por último, recuerda que los lapsos de estrés y ansiedad no solo es cosa de humanos. Ten paciencia a tu peludo. Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Livden Ojeda.